Muy buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las soluciones químicas. ¿Ya? Vamos a ver cómo se mide la concentración de una solución. ¿Qué cosa es una solución? ¿Cómo se mide la concentración? ¿Sí? Para ello, para medir la concentración o para medir la concentración de una solución, es muy importante que nosotros tengamos presente estos, más que todo para lo que es preparación de sus soluciones normales. ¿Ya? Luego lo vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver qué cosa es una solución. Una solución es una mezcla homogénea. Las soluciones son mezclas homogéneas que presentan una sola fase, por eso de ahí que le decimos que son monofásicos, una sola fase. Eh, Son de nivel submicroscópico, ojo, donde hay unas partículas pequeñísimas, submicroscópicas, que pueden ser átomos, moléculas o iones, que van a formar los solutos y estos se van a disolver en solventes. ¿Sí? El proceso de la formación de una solución muestra 3 etapas. Uno, la primera es la ruptura de los enlaces intermoleculares del soluto. ¿Sí? Y es y el hecho de que se rompan los enlaces va a generar absorción de energía. Por lo tanto, se puede decir que es endotérmica. ¿Por qué? Porque absorbe energía. Necesita energía para poder romper esos enlaces. La segunda, la dispersión de las moléculas del soluto. También es un proceso endotérmico, porque el hecho de que tú empieces a disolver un soluto, necesitas agitar, ¿sí o no? Entonces requiere de energía. Luego dice formación de nuevos enlaces intermoleculares entre el soluto y el solvente. Se va a producir, es un proceso de exotérmico. Entonces, eso va a generar calor en el depósito donde se va a formar la solución. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Primero, la ruptura de los enlaces del soluto y del solvente. Luego, la dispersión de las moléculas. Tanto la primera como la segunda son endotérmicos. Y la tercera es formación de nuevos enlaces intermoleculares entre el soluto y el solvente. Entonces, una solución está constituida por dos componentes, solutos y solventes. Muy bien, entonces esas son las 3 etapas de una solución. Aquí tenemos un ejemplo de una solución química, ¿sí? Los componentes. ¿De qué está constituido? Está constituido de un soluto, ¿sí? Que generalmente es sólido, puede ser líquido, puede ser un gas también. Y acá tenemos el solvente. El solvente generalmente es un líquido, pero también puede ser un sólido y también puede ser un gas, ¿ya? Entonces, las características del soluto, ya les he dicho, el estado físico puede ser sólido, líquido, gaseoso, pero pueden ser uno o varios. La diferencia es que estos se encuentran en pequeñas cantidades, mientras que el solvente solo es uno, el que se encuentra en mayor cantidad. ¿Sí? A este se le llama, a este soluto va a disolverse en el solvente. ¿Sí? Y el solvente va a disolver al soluto. Entonces volvemos a hablar sobre las características. En cuanto a su estado, el sólido puede ser sólido, líquido, gaseoso. El solvente también puede ser sólido, líquido, gaseoso. El soluto se encuentra en pequeña cantidad o en pequeña proporción y el solvente se encuentra en mayor proporción. El soluto pueden ser uno o más y el solvente puede ser, solo es uno, el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Las 3 etapas que hemos visto. Primero se romperán los enlaces que hay entre los solutos y los solventes, ¿no?
de los solutos, los enlaces que hay entre solutos y los solventes. Luego, la segunda etapa sería que estos solutos van a dispersarse, ¿sí? Entonces eso también genera gas energía, por eso es endotérmico. Y finalmente se va a formar enlaces intermoleculares entre el soluto y el solvente. Ojo, cuando esto ya se ha mezclado totalmente, solo se va a apreciar una sola fase. Estas partículas que estamos viendo es a nivel microscópico, ¿ya? Porque nosotros solo vamos a apreciar una sola fase. Sigamos. Bien, acá tenemos una disolución, un ejemplo de disolución. ¿Qué estamos haciendo? Estamos disolviendo un compuesto orgánico, que es la glucosa, ¿sí? Vamos a disolver en un solvente, ¿sí? Acá tenemos agua, 95 mililitros. Y acá tenemos soluto, ¿no? La cosa es que nosotros vamos a disolver hasta 100 mililitros. Generalmente, bueno, en este ejemplo podemos decir que estamos agregando 5 mililitros y lo estamos enrasando hasta 100 mililitros. Ahí decimos que es una solución al 5%. Es el suero, ¿sí? Ojo, el suero, ¿qué cosa es? Una solución de glucosa, ¿sí? Entonces estamos disolviendo 5 gramos hasta llegar a 100 mililitros de agua. ¿Por qué pone 95 mililitros? Porque el agua, su densidad es 1 gramo por mililitro, entonces decimos, si hay 95 gramos, ¿sí? Entonces sería 95 mililitros, solo en el agua. Entonces sería una solución al 5%. Hay soluciones porcentuales y soluciones químicas. Soluciones de unidades físicas, que son las soluciones porcentuales, y soluciones de unidades químicas, que es la molaridad y la normalidad, que vamos a ver más luego. Entonces aquí tenemos una solución. En este caso sería una solución peso-volumen o masa-volumen. También puede ser masa-masa, porque recuerden que el peso del 95 mililitros de agua es 95 gramos, entonces ahí sería peso-peso, ¿sí? Luego vamos a ver esas clases, ¿ya? Vamos a ver las clases de soluciones. Hemos dicho que el soluto puede ser sólido, líquido, gaseoso. ¿Sí o no? El soluto puede ser sólido, líquido y gaseoso. El soluto, esta es una solución sólida, donde el solvente va a ser siempre un sólido, ¿sí? El solvente va a ser un sólido. Recibe el nombre de solución sólida porque el solvente, que se encuentra en mayor cantidad, se encuentra en estado sólido. Entonces, cuando el soluto es sólido, va a formar las aleaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el bronce, el latón, que son aleaciones de estaño en cobre, zinc en cobre, etc. También tenemos el acero inoxidable, etc. ¿No? Aquí tenemos la solución líquido en sólido. Por ejemplo, el amalgama. Recuerden que el mercurio es un metal, ¿sí? Si nosotros el mercurio es un metal líquido. Si nosotros disolvemos en un sólido, se puede disolver y va a formar el amalgama. Entonces, hay pequeña cantidad de mercurio en oro, puede ser, o en plata. Solución, un gas que vamos a disolver en un sólido. Ahí hablamos de las oclusiones, ¿no? Cuando el hidrógeno, que es gaseoso, se puede disolver en platino o en paladio. Este es paladio. Vamos a ver otro tipo de soluciones según su estado físico. Soluciones líquidas, donde el soluto puede ser sólido, líquido, gaseoso, pero el solvente en este caso va a ser líquido. Entonces, un sólido cuando se disuelve en líquido sería la salmuera. Tú disuelves ¿qué cosa? Sal en agua. Entonces es sal en agua, ¿no? La salmuera, se denomina salmuera. Líquido en líquido, el aguardiente, ¿no?
¿Qué cosa tiene? Alcohol, agua, ¿no? En este caso, acá tenemos alcohol que se disuelve en agua. Gas en líquido, las gaseosas. Recuerden que las gaseosas tienen CO2 disueltos en agua, ¿no? CO2 en disolución. Vamos a ver las soluciones gaseosas. Nosotros tenemos ejemplo de soluciones gaseosas cuando el solvente es gas. Si el soluto es sólido y se disuelve en gas, puede ser un humo fino, ¿no? A pesar que este no es una mezcla homogénea. Recuerden que una solución es una mezcla homogénea. Entonces tenemos ahí carbón, partículas de carbón en el aire. Tenemos líquido en gas, por ejemplo, el aire húmedo, ¿no? El vapor de agua está disuelto en el aire. El aire tiene mayor cantidad y el vapor en pequeña cantidad. Entonces, el agua en aire seco. Eso es en especial donde en la costa, ¿no? Se siente el aire húmedo. Tenemos gas en gas. Ahí tenemos la mezcla de los gases. Por ejemplo, el aire seco, ¿no? ¿Qué cosa tiene el aire seco? Tiene CO2, tiene nitrógeno, tiene oxígeno. Entonces, según la cantidad de, perdón, según el estado físico del solvente. Ahora, vamos a ver qué cosa es la concentración. Según su concentración también se puede clasificar en qué. En soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Sí? Solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Mejor lo vamos a ver en un gráfico. Ya, se nos ha perdido. A ver, acá está. Se ha ido de la diapositiva, vamos abajo. A ver, acá tenemos las soluciones diluidas, concentradas y saturadas, ¿sí? ¿Qué cosa es una solución diluida? Una solución diluida es cuando tú agregas, estas soluciones son soluciones acuosas o soluciones líquidas, ¿no? Porque el solvente es líquido, ya. Es aquí cuando tú colocas, una solución diluida es cuando tú colocas una pequeña cantidad de soluto en el solvente, ¿sí? Así sea una pizquita, ya es una solución. ¿Por qué? Porque ya es una mezcla, ¿sí? Acá tenemos una solución concentrada, ya es más apreciable, miren la coloración. Esta es casi transparente, pero no, esta ya tiene una coloración, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya se nota se puede decir, la concentración del soluto. Si nosotros nos damos cuenta, acá ya hemos disuelto tanto hasta que ya no puede disolver, ¿sí? Entonces, lo de acá, lo que está disuelto, esta es una solución saturada, porque hasta ahí ya no puede disolver un granito más de soluto, ¿sí? Entonces, estoy hablando del sobrenadante. Esta es una solución diluida, concentrada, y esta es una solución saturada. ¿Puede haber una solución sobresaturada? Sí. ¿Qué cosa es una solución sobresaturada? Cuando tú haces que esta parte de acá, o sea, este soluto que no se ha disuelto, lo vas a forzar a que se disuelva. ¿Se puede hacer eso? Sí. Si tú pones una cocinilla eléctrica, entonces parte de este soluto se va a disolver. Entonces ahí estamos ya, ¿qué te digo? Estamos forzando la disolución. Entonces, estamos adicionando factores externos para que disuelvan esa solución. Entonces, a eso se llama, si ya disuelve más de lo saturado, entonces, porque esto es todo a temperatura ambiente. Si ya disuelve más de lo saturado, aplicando otros factores externos, entonces ya sería una solución sobresaturada. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver la diapositiva donde estaba la concentración. Ya. Entonces, profesor, ¿y qué cosa es la concentración? La concentración, pues, la cantidad de soluto que hay en un volumen de solvente, ¿sí? La cantidad de soluto que está disuelto en la solución. La cantidad de soluto que está disuelto en la cantidad de soluto que está en la solución. Ya, eso sería la concentración.
Entonces hemos dicho solución diluida, aquella que contiene pequeña cantidad de soluto con respecto a la máxima cantidad permitida. Solución concentrada es aquella que tiene cantidad regular de soluto, pero sin llegar a la saturación, ¿no? Y saturada es cuando contiene la máxima cantidad de soluto, por lo tanto ya no puede admitir más soluto en forma natural, o sea, a temperatura ambiente. Y sobresaturada es cuando contiene mayor cantidad sobre la saturada, pero donde que se ha logrado en forma artificial, o sea, con la ayuda de factores externos. Muy bien. Vamos a ver ahora qué cosa es la solubilidad. Hablamos de solubilidad, ¿no? Que indica la máxima cantidad de soluto por 100 gramos de disolvente. O sea, indica la concentración de la solución saturada. Ojo, la solubilidad es la cantidad máxima que puede disolverse un soluto en 100 gramos de solvente. ¿Sí? ¿Cómo hallo la solubilidad? Masa del soluto sobre 100 gramos de solvente. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos visto esto. Vamos a ver ahora, hemos dicho que hay unidades físicas y unidades químicas, ¿ya? Las unidades físicas la voy a hacer en la parte de la videoconferencia. La que voy a hacer ahora va a ser las unidades químicas. Las unidades físicas que hemos dicho que las vamos a hacer en la videoconferencia son soluciones donde no se requiere la concentración bien definida, ¿sí? O sea, exactas. En cambio, cuando hablamos de molaridad y de normalidad de las unidades, que son las unidades químicas, ahí sí, se puede decir que son muy definidas. ¿Cómo le digo? Muy sensibles la concentración, ya que la concentración en soluciones porcentuales, unidades químicas son soluciones porcentuales por 100, en cambio estos ya son por 1000. Hay concentraciones más diluidas inclusive, sí, en las partes por millón, ¿no? Entonces vamos a hablar nosotros del medio, las unidades químicas. Cuando hablamos de las unidades químicas, hablamos de la molaridad y de la normalidad. La molaridad se designa por una letra o se simboliza por una letra M mayúscula. ¿Qué cosa expresa? El número de moles del soluto disuelto en 1 litro de solución. Aquí tenemos la molaridad es igual a ¿qué? Al número de moles, que ya sabemos que es N, sobre el volumen, pero de la solución. Y este volumen debe estar expresado en litros. Esto en moles y esto en litros. ¿Sí? Ahora, un mol de solución, un mol de soluto disuelto en 1 litro de solución va a ser 1 molar. ¿Ya? Pero esta es una equivalencia nomás, que no la puedo sacar con esta fórmula. Entonces, esta fórmula es muy importante que ustedes tengan conocimiento. ¿Para qué? Para hallar la molaridad. Ahora, ustedes saben que N es número de moles, y número de moles es igual a ¿qué? Número de moles es igual, a ver, vamos a ver aquí un ratito. Quiero un color negrito, más negro. Ya, a ver, estamos hablando de N, ¿sí? ¿Qué cosa es N? Número de moles. Recuerden que es la unidad de cantidad de sustancia. Pero ¿saben qué número de moles es igual a qué? A masa sobre masa molar, ¿sí o no? Pero masa molar se simboliza por una M con una rayita ahí, ¿no? Entonces, esto es número de moles. Y por volumen abajo. Entonces, también puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Miren acá. Ahora, ¿saben que ustedes que molaridad, masa sobre volumen, ¿qué cosa es? Densidad. ¿Sí o no? Entonces, puedo decir que también la molaridad es igual a la densidad sobre la masa molar. ¿Bien? Entonces, tenemos, ¿cuántas fórmulas ahí? Tenemos 3 fórmulas. En la sesión les estoy enviando un cuadro donde tienen que colocar estas fórmulas. Ya les voy a indicar ya qué fórmulas van a colocar. ¿Ya? Muy bien. Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es la molaridad? Número de moles sobre
volumen. ¿Qué cosa es N? Número de moles. O sea, su unidad es mol. ¿Qué cosa es volumen? ¿Qué cosa es V? Perdón, volumen. ¿Y cuál es su unidad? Litros. Ahora, también esta fórmula puede ser igual a ¿qué? A masa sobre masa molar por volumen, ¿sí? Masa ya saben que su unidad es en gramos y masa molar en gramos por mol. Y también saben que masa sobre volumen es densidad. Entonces, molaridad es igual a densidad sobre masa molar. ¿Y cuál es la unidad de masa molar? Gramos por litro. Y molaridad, gramos por mol. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Continuamos. Vamos a borrar esto. Sigamos. Ya. Hemos dicho que también hay la normalidad. La normalidad, ¿qué cosa expresa? El número de equivalentes gramos del soluto disueltos en 1 litro de solución. O en 1 litro de solución. De solución o de disolución es lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos la fórmula. Un equivalente gramo, ¿se acuerdan que era igual a un peso equivalente? Entonces, un equivalente gramo de soluto en 1 litro de solución es uno normal. ¿Ya? Entonces, el equivalente gramo ya saben que ustedes tienen que hallar con los pesos equivalentes, ¿sí? Vamos a recordarlo después. Lo que quiero que entiendan es esta fórmula. Normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre volumen. Profesora, ¿puedo hacer esto también con masa? Sí. ¿Sí? Porque el número de equivalentes gramos es igual a ¿qué? A masa sobre peso equivalente. Entonces, quiere decir que normalidad, ¿sí? Es igual a ¿qué? Puede ser igual a masa ¿sobre qué? Sobre peso equivalente que ya hemos hallado o ya sabemos hallar por el volumen de solución, que siempre va a ser en litros. ¿Sí? También puedo aplicar. También, profesor, puedo aplicar con densidad. Claro, normalidad va a ser igual a densidad sobre peso equivalente. Entonces ya tendríamos ahí 6 fórmulas. ¿Sí? Miren cómo derivamos nomás las fórmulas. ¿Ah? No hay que aprenderse mucho. Con tal de que yo me aprenda esta fórmula y la otra, y ya puedo derivar la otra, porque las otras son conocidas. Muy bien, jóvenes. Les dije que era importante que nosotros, para esto, para la normalidad, es muy importante que nosotros sepamos los pesos equivalentes. Y eso ya lo tienen ya de las clases pasadas que hemos hecho. Este cuadrito ya lo tienen ustedes, que se utiliza ¿para qué? Para lo que es la normalidad. Muy bien, nos vemos en la sesión de la videoconferencia. Muchas gracias.